En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos encontramos en estos días previos a la venida del Espíritu Santo, a la fiesta de Pentecostés, el próximo domingo 28 de mayo. Y nos sentimos orando al lado de la Santísima Virgen. Solo pensar en María atrae al Espíritu Santo. Ven, oh Santo Espíritu, llena nuestros corazones, enciéndenos con el fuego de tu amor. Concédenos tus 7 dones, empezando por la sabiduría, el primero de los dones del Espíritu Santo, que es como tener la mirada de Dios, ver las cosas como las ve Dios. Qué buen catequista el Papa Francisco, explicando hace años, al principio de su pontificado, explicando cada uno de los dones del Espíritu Santo en aquellas audiencias de los miércoles. Y cuando hablaba del don de la sabiduría, lo explicaba con estos ejemplos. Pensad, decía, en una mamá, en su casa, con los niños, que cuando uno hace una cosa, el otro maquina otra. Y la pobre mamá va de una parte a otra con los problemas de los niños. Y cuando las madres se cansan y gritan a los niños, ¿eso es sabiduría? Quitar a los niños, os pregunto a toda esa gente que escuchaba las palabras del Papa en la audiencia, ¿eso es sabiduría? ¿Qué decís vosotros? ¿Es sabiduría o no? Y todos gritaron, no. En cambio, cuando la mamá toma al niño y le riñe dulcemente y le dice, esto no se hace por esto, y le explica con mucha paciencia, ¿esto es sabiduría de Dios? Sí, es lo que nos da el Espíritu Santo en la vida. Y otro ejemplo que ponía, en el matrimonio, por ejemplo, los dos esposos, el esposo y la esposa, riñen y luego no se miran, o si se miran con la cara torcida. ¿Esto es sabiduría de Dios? No. En cambio, si dice, pasó la tormenta, hagamos las paces, y recomienzan a ir hacia adelante en paz. ¿Esto es sabiduría? Y toda la gente que escuchaba gritó, sí. He aquí el don de la sabiduría. Regalos del Espíritu Santo. Pero que si nos disponemos a recibirlos, pues mucho mejor. Hay que poner también de nuestra parte. Y varios de los dones del Espíritu Santo, si no todos, van dirigidos a la inteligencia. El don de la sabiduría, el don del entendimiento, el don de ciencia, el don de consejo. Por eso, una buena disposición para recibir estos dones, por nuestra parte, es el estudio. La verdad es que han cambiado mucho los hábitos y las formas de estudio y de aprendizaje. Ahora ya no se llevan tanto las clases magistrales, sino que todo es más participativo. Pero la disposición interior
es la misma que cuando se alentaba a decir que una hora de estudio es una hora de oración. Siempre una hora de trabajo, de investigación, sea un seminario, sea un coloquio, sea una lectura, es una hora de oración, de abrirse al Espíritu Santo. Lo que nos mueve es, en definitiva, el amor. Recuerdo, también nos puede servir ese punto de camino. Antes, como los conocimientos humanos, la ciencia, eran muy limitados, parecía muy posible que un solo individuo sabio pudiera hacer la defensa y apología de nuestra santa fe. Hoy, con la extensión y la intensidad de la ciencia moderna, y eso que este punto se escribió hace muchos años, ahora todavía es más claro, más necesario. Hoy, con la extensión de la ciencia moderna, es preciso que los apologistas se dividan el trabajo para defender en todos los terrenos científicamente a la Iglesia. Tú no te puedes desentender de esta obligación. Todos los cristianos tenemos esta obligación de exponer, de manifestar nuestra fe, de tal manera que llegue a la inteligencia y al corazón de las gentes. El pasado sábado, en la ordenación sacerdotal de 25 nuevos sacerdotes del Opus Dei, el cardenal Lázaro, quien los ordenó, puso en la homilía un ejemplo también muy, muy interesante, muy bonito. Estaba hablando de que hay que acudir no solo a las ovejas del propio redil, sino a las que no son de este rebaño. Y decía, pienso no sin emoción en el cardenal vietnamita Van Thuan, que tuvo tantísimo tiempo prisionero. Después de ser arrestado en Saigón, fue transportado al norte del país, en la bodega de un barco. Allí se encontró encadenado junto a un budista fundamentalista y rodeado por los rostros tristes de otros prisioneros, personas de confesiones diferentes. En ese momento entiende lo siguiente, creo que es el Espíritu Santo, el don de entendimiento. En ese momento entiende, este barco, esta prisión, es mi catedral, y estos prisioneros son el pueblo de Dios, que ha sido encomendado a mi atención pastoral. Qué valioso, qué interesante. Todos los cristianos somos apóstoles, somos evangelizadores, y para nuestra labor apostólica necesitamos, sí, al Espíritu Santo. Él nos mueve, pero por nuestra parte esa disposición de fondo, ese estudio, ese empeño intelectual en todo nuestro actuar, pues desde lo que leemos, la lectura del Evangelio, Jesús mismo dijo a sus discípulos, yo os enviaré al Espíritu Santo y Él os hará comprender todo lo que yo os he enseñado. Comprender las enseñanzas de Jesús, comprender su palabra, comprender el Evangelio. Uno puede leer el Evangelio y entender algo, pero si leemos el Evangelio con este don del Espíritu Santo en entendimiento, podemos comprender la profundidad de las palabras de Dios. Este es un gran don que todos nosotros debemos pedir. Pues desde lo que leemos, sobre todo el Evangelio, hasta el aprovechamiento del tiempo, hemos de fomentar hábitos de estudio, que es más que nada seleccionar y prestar verdadera atención en lo que estamos haciendo, para que nuestras conversaciones lleguen a algo más que hablar sobre el tiempo. Acudamos a la Santísima Virgen en estos días previos a Pentecostés, ella que es asiento de la sabiduría. Que la Santísima Virgen nos ayude a disponernos mejor para recibir los dones del Espíritu Santo y ser así evangelizadores. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.